y llevamos tiempo, ¿no?, de querer contacto con Gerardo, de buscar fechas, de cuadrar agenda, porque ya que lo tenemos a él acá en Granada, pues poder compartir impresiones de la lectura del libro, y como una persona que no paga, ¿no?, pero además es muy accesible, pues eso es lo que tiene, ¿no?, que todo el mundo lo quiere tener ahí un ratito, ¿no? El formato que le vamos a dar al encuentro, unos minutos para presentarlo el libro un poco, Gerardo, lo que nos quiera contar sobre el libro, y luego no sé qué tanto gente que lo haya leído el libro, gente que haya leído algo aunque no sea todo. ¿Habéis leído algo del libro? Yo he leído algo sobre el libro. Sobre el libro. Sí. Bueno, digo que luego la idea es intercambiar esas impresiones de lectura. Trataremos entonces de no hacer mucho spoiler por ahí, ¿vale? Pero que la idea es eso, ¿no? Gente que hemos tenido oportunidad de leerlo, pues intercambiar impresiones, preguntar, mira, esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, y por qué esto lo has contado así y no de la otra manera, de estas cosas, ¿no? Y ya está, que con total libertad a la hora de intervenir de estas cosas, y nada más. Gerardo, no sé, te damos un tiempo, cuando ya se está alargando, ya le decimos, che, se acabó. No, perfecto. Bueno, yo quería empezar a dar las gracias a ti y al club, porque, bueno, leer otras cosas, por algo se llama así. Yo creo que también es necesario que visualicemos pues, toda la temática de estudios de género, colectivo LGTB. Yo quiero deciros que mi libro está muy enfocado a reescribir la historia, sobre todo de mujeres rurales, es la clave de un poco del libro, aunque también rescato al colectivo LGTB y un poco apuesto a las voces que realmente no se suelen representar lo que entendemos como memoria histórica. Entonces, pues, como veo que no todas y todos estáis familiarizados con el libro, deciros que es un libro de 12 relatos que se pueden leer de forma independiente o se pueden leer intercalados, montando una especie de novela fragmentada. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que hago es crear un pueblo imaginario que se llama Candiles, que sería un pueblo que ubicaría aquí en Granada fundamentalmente, pero a pesar de todos los elementos localistas que hay, es un pueblo que pretendo que tenga una proyección internacional y universal, ¿no? Como esa especie de geografía misteriosa. De hecho, alguna gente lo ha comparado con un macondo andaluz, que es un poco exagerado en mi opinión. Tampoco buscaba yo, no pretendía crear algo así, pero sí es cierto que es un espacio literario en el que yo trato de darle forma a unos personajes. Entonces, para mí lo más importante de estos relatos son los personajes como tal. Es decir, no son relatos donde haya un suspense mantenido, quitando a lo mejor el de 12 mariposas, que es el último. Todos los demás son relatos donde lo que importa son los personajes. Entonces, tengo un estilo muy impresionista a la hora de presentar los personajes, de tal manera que dejo muchos huecos para que las lectoras y los lectores los vayan rellenando según sus propias impresiones y sus conexiones con esos personajes. Entonces, claro, es difícil crear personajes complejos en relatos cortos, pero para mí será el reto. Y entonces, pues claro, detrás de esos personajes hay una serie de temáticas que son los telones de fondo, que por supuesto son fundamentales, pero siempre vistas desde el prisma de esos personajes. Entonces, claro, ahí es donde ya me meto en memoria histórica, mucha conexión con la guerra civil y la posguerra, la ruralidad y las mujeres, la figura de las mujeres, colectivo LGTB, identidad sexual, racismo, espiritualidad, es decir, hay muchísimos elementos, pero como digo, siempre a través de todos esos personajes. Entonces, claro, para mí lo importante con el libro era rescatar el concepto de memoria histórica, pero claro, es una palabra que tiene muchas connotaciones hoy en día, con mucha carga, mucho estigma, y sin embargo yo creo que es un poco como el feminismo, ¿no? Que una vez el feminismo hoy en día pues, tiene esa carga de estigmatización, y para mí era fundamental rescatar pues, lo que supone la memoria histórica en todas sus vertientes, porque ya no solamente esa conexión con la guerra civil y las cosas comunes de la guerra civil, sino una historia más justa para todas esas voces que no han tenido voz en la historia. Entonces, para mí, sobre todo las mujeres rurales, yo lo veía en mi entorno rural, ¿no? De donde yo vengo. Entonces, sobre todo la figura de mi abuela, que es la que provoca este libro, que lo contaré si queréis un poco por encima. Entonces, claro, para mí, cuando mi abuela muere,
supone ese fin de todo lo que ella significa, todos esos valores y esas mujeres de pueblo que siempre han sido invisibles, porque son los motores verdaderos de los pueblos, ¿no? De hecho, mi libro empieza con una frase que es: cuando la abuela nació, el mundo empezó a morir. Claro, yo quería rescatar todas esas conexiones, ¿no? Entonces, memoria histórica, como digo, para ella, o sea, para todo ese grupo de mujeres, por supuesto, revisar el concepto de Andalucía como tal, porque, claro, se suele asociar a ese concepto esencialista, ¿no? Pues bueno, básicamente pues, todos esos topicazos de Andalucía, y yo quería revisarlo sistemáticamente. Entonces, claro, el punto de partida inicial es revisar pues toda esa estereotipación, esos estereotipos de mujeres rurales y tratar de darle complejidad y profundidad con esos personajes complejos que trato de hacer. Pero ya no solamente ella, sino también, pues, por ejemplo, el relato de Babel, que es el colectivo LGTB con transgeneridad, y rompiendo también toda esa linealidad y esa dicotomía de personajes estereotipados, ¿no? Creo una fluidez de identidad que es fundamental para entender a los personajes. Entonces, pues básicamente, como digo, crear esa historia alternativa para las mujeres rurales y en ese sentido, para mí era muy importante rescatar las hablas rurales. Hablaba con Carolina. Carolina decía que, claro, que se ponía a leer algunos diálogos y que le resultaban difíciles algunas palabras, algunos vocablos, y claro, porque lo que yo hago es rescatar precisamente todos esos vocablos localistas de aquí del pueblo que se están perdiendo. ¿Qué pasa? Que para mí ese era uno de los retos a la hora de escribir los relatos, porque rescatar esa forma de hablar y tratar de darle una proyección fuera de este ámbito de Granada, incluso rural, iba a provocar cierta confusión, pero yo creo que son diálogos que se nota esa frescura y que realmente dentro del contexto del relato en sí se van solventando esos problemas de léxico, que evidentemente es mi forma de rescatar todas esas palabras que ya hoy en día a veces utilizar, que se de merengue, que es inestable, y mucha gente ya no sabe ni lo que es, ¿no? O sea, para que no se pierdan todas esas conexiones, ¿no? Y ya no solamente a nivel lingüístico, de léxico, sino incluso la estructura sintáctica, la forma de expresarse. Todo eso para mí fue la parte más compleja a la hora de reflejar esos diálogos. Luego, por ejemplo, en el caso de la transgeneridad, pues posicionarme sobre todo, porque es cierto que hay una tendencia dentro del feminismo, que es lo que se conoce como feminismo TERF, que es un feminismo transfóbico, y yo me quería posicionar evidentemente en contra de esa perspectiva, porque, a ver, para mí el feminismo debe entender que la mujer no nace, sino que se hace. Entonces, a partir de ahí ya yo no entiendo un concepto de mujer que no sea un concepto en el que tenemos que revisar esa construcción, ¿no? Entonces, en mi relato lo que hago es presentar precisamente figuras muy fluidas a todos los niveles. Creo que es el relato tal vez más fuerte de la colección, que ahora además hablaré un poco del tema de la violencia, pero fundamentalmente, pues claro, esos personajes fluidos, donde, por ejemplo, la única que se llama Onoce, un chico en transición, y claro, realmente se juega un poco con el concepto de que es papá por la misma mamá, ¿no? Y como todo ello se une para generar una identidad fluida y compleja, un poco en el concepto de la identidad trans, como una construcción que no tiene por qué invisibilizar, digamos, otro tipo de perspectiva de la identidad, ¿no? Sino algo complejo y fluido, que es lo que he tratado de presentar ahí, además rompiendo un poco todas esas conexiones y asociaciones de la transgeneridad con patologías o con imágenes de prostitución, de chabacanismo, etcétera. Todo eso he tratado de romperlo. Y luego, claro, para mí el tema central del libro, aparte de toda esta ruralidad, es la violencia machista y sobre todo el tema de la violación. O sea, no invisibilizar el tema de la violación, y yo creo que aquí además creo que se podría abrir un tema de debate interesante, porque a mí una de las cosas que más me provocó fue cómo reflejar la violencia en el libro. De hecho, hoy he estado curiosamente en un trabajo de fin de máster como tribunal, y el tema era la violencia, la violación en representaciones artísticas, la literatura, el cine, etc. Y precisamente una de las preguntas que se abrían ahí, y que yo creo que para mí era clave a la hora de construir los relatos, es ¿qué hacemos con la violencia a la hora de presentarla? Si hacemos una violencia gráfica, estamos presentando de alguna manera esa violencia y generando, pues digamos, cierto morbo, cierto carácter estético, cierto concepto de violencia como espectáculo. ¿Qué hacemos? ¿Lo representamos o no? Y entonces, claro, todas esas preguntas, el reflejar o no esa violencia brutal,
pues a mí me condujo a representarla en 4 tipos de relatos. Es decir, de los 12, 4 son claramente violencia, sobre todo violación, es que no tiene otra palabra. Y claro, por ejemplo, en Babel, pues comienza con una violación bastante gráfica, grupal, o La Manada, además lo escribí antes de todo el caso este de La Manada. Y realmente, claro, me planteé si dejar esa escena o no, porque la verdad es que es bastante violenta, pero bueno, al final lo reduje a 27 líneas, bastante cortita la escena, pero al final la dejé. Frente a eso, por ejemplo, el relato de espejismo juega también con la violencia, es un caso bastante, bueno, violencia intrafamiliar de alguna forma, pero es tan estético y juego tanto con una perspectiva poética y tal, que de hecho muchas lectoras y muchos lectores no han captado que lo que había ahí era un caso de violencia. Para que hagáis una idea, el efecto fue el contrario. Incluso algunas lectoras pensaban que, digamos, que la persona que perpetra esa violación es casi la salvadora de la situación. Para que veáis un poco cómo a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, frente a esa violencia gráfica de Babel, la dice el relato, es que invisibiliza por completo el concepto de violencia, como no lo leas con bastante detenimiento. O luego, por ejemplo, 12 mariposas, que es el relato que cierra el libro y que es una especie de leyenda que creo para el pueblo imaginario de Candiles, que ubico en el siglo XIX de forma muy vaga, con la Inquisición y tal, y es un grupo de 12 mujeres que son víctimas de violencia de sus maridos. Y entonces, como de alguna forma genera una sororidad para tratar de buscar una alternativa a esa situación. Y ahí, pues bueno, hay referencias bastante puntuales a la violencia, pero bueno, a lo mejor no me requiero demasiado con toda la intención. Y por supuesto, en el caso de Hija de un sueño, una referencia muy de pasada a una republicana en el contexto de la guerra civil que es víctima de otra manada, para que veamos también que las manadas no son anacrónicas, sino que están ahí sistemáticamente a lo largo de toda la historia, ¿no? Y era mi intención visibilizar todo este tipo de violencia, pero claro, para que veáis cómo me lo planteé y cómo reflejarlo y cómo jugar con distintas estrategias para ver el efecto. Pero para mí, sinceramente, creo que tenemos que replantearnos si la violencia gráfica es necesaria, efectiva o no. Y creo que ahí a lo mejor sí que podría haber un punto de debate interesante para tratarlo. Y luego ya, pues para no extenderme demasiado y abrir el foro aquí al debate, sí que me gustaría comentar un poco cómo surge el libro, porque es verdad que hay muchas temáticas que se van imbricando y que van construyendo estos personajes, pero la base del libro es una base muy autobiográfica, no tanto por mí como por mi entorno. Un poco remitiendo a lo que decía de las mujeres rurales, yo, digamos, mi casa siempre ha sido un matriarcado. Mi padre murió hace ya unos años, se quedó mi madre con mi abuela, con unas tías mías, una de ellas monja, es decir, era como todo muy de mujeres y mujeres muy potentes. Mi tía la monja además venía todos los fines de semana a ayudar para las tareas de cuidado de la abuela y tal. ¿Qué pasa? Que cuando mi abuela llevaba muchos años en una cama, mi madre y mis tías ayudándola y tal, y de repente me pilló fuera en el extranjero y mi abuela muere. Y entonces no me lo dice, no puedo venir al entierro y claro, me quedo un poco con el marronazo de vivir esas situaciones del extranjero. Y cuando volví, hablando con mi madre y con mis tías, me confesaron que mi abuela había muerto como a las 9 de la noche y ellas decidieron no decirle nada a nadie de toda la familia hasta el día siguiente, con lo cual se quedaron las 3 hermanas con su madre velándola esa noche para despedirse de ella, de alguna manera. Entonces, claro, cuando me lo contaron, entendí que ese era mi relato. ¿Te lo contaron el día siguiente? No, eso fue después. De hecho, yo no pude venir, no pude venir. Estaba fuera, murió mi abuela y no me dijo. Claro. Me lo tomé muy mal. Efectivamente, pero en mi caso no fue solamente a mí, sino a toda la familia. Entonces, claro, al día siguiente lo dijeron y ya pues prepararon todo lo que era el entierro y tal. Pero claro, yo entendí que mi forma de quitarme, de exorcizar, digamos, la figura de la abuela y tal, era creando mi primer relato, que es el que le da título al libro, y por eso la abuela en ese relato no tiene nombre, es la abuela. Era una forma de generar un poco esas conexiones con lo que ella representaba, ¿no? Y con ese pasado que no podemos olvidar y que le da la luz, como el título del propio pueblo, ¿no? Esos candiles antiguos que le dan la luz al presente para entender el futuro. Y bueno, yo creo que con eso más o menos he dado las 4 pinceladas de cómo construyo el libro y a partir de ahí pues estoy abierto a cualquier tipo de comentario, de debate, lo que queráis. Yo venía pensando que igual traía unos ejemplares para vender. Pues creo que hay algo por ahí. Sí, Fernando.
Pero de todas maneras también, bueno, no sé, porque la gente que no habéis leído nada, sí que, bueno, no sé si ahora o después, cuando queráis, pero sí que podría leer unos cuantos fragmentillos para también ilustrar el estilo que tengo o cómo voy jugando con las distintas temáticas que había dicho. Yo si queréis, mira, voy a leeros, ya que he hablado de lo de la abuela, para ver un poco cómo combino la prosa poética, porque en realidad deciros que mi forma de narrar es una prosa poética que voy combinando con esos diálogos rurales y se van entremezclando. Por eso decía que aunque a lo mejor algunas palabras se os escapen en los diálogos, porque es la forma de crear un diálogo fresco y ¿no? Yo además veía que las novelas neoruralistas actuales se pierden mucho esa forma de hablar. Tú a lo mejor de repente estás escuchando a un pastor y parece que está hablando, yo que sé, el rey. De repente yo echaba en falta ese tipo de frescura en los diálogos, que luego viendo a la hora de publicar me di cuenta de la dificultad, porque claro, las editoriales no quieren arriesgarse con ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, para mí fue un reto también conseguir una publicación con ese tipo de lenguaje, que se va mezclando, como digo, con esa prosa un poco más lírica. Entonces, creo que este fragmento inicial del libro, donde están las tres hermanas, en ese momento previo a que muera la abuela, creo que refleja muy bien el contraste entre esa situación tan drástica y tan difícil con ese diálogo tan entre ellas, ¿no? Ese momento tan íntimo de ellas. Como digo, justo al principio del relato, ya anticipando la muerte de la abuela, que es obvio que va a morir. La habitación olía a muerte. Matilde, la llamó Sor Vicenta buscándole la boca. Ha echado lejía en la lavadora y están los trapos descoloridos. Menudo pifostio. Encima ha tendido la ropa sin pinzas y está todo en tenguerengue. Mira, Vicenta, déjame en paz que no estoy en paras de aguantar tus tonterías. Estás siempre poniéndole falta a todo lo que hago. Que yo no he lavado con lejía, ¿me oyes? Ni que fuera tonta. No sé qué te diga. Más que un cebollazo. Está todo para echarle un guiño si es que vas como las locas. Te creerás que por tener carrera eres más lista que nadie. Digo, encima que he puesto la lavadora. Vaya, con ese melón se llenó el serón. Dejar de pelearos como chotas. Intervino Reme con una frase que ya era parte del legado familiar. Vicenta, parece mentira que estés con tu folletaz tal y como está el patio. Desde luego, eres lo mismitico que tu papá. Bueno, niña, tampoco es eso. Le estoy regañando para que aprenda a hacer las cosas de una vez. ¿Ya estamos? Gruñó Matilde. Mamá, te tenía que haber puesto doña Sargenta, porque estás todo el santo día mandando. Que si Matilde por aquí, que si Matilde por allí, que es artera. Sor Vicenta pretendía alargar la regañina, pero Reme le lanzó la mirada de Bernarda Alba. La habitación se quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido del ventilador, y las tres se sentaron junto a su madre, como si quisieran retenerla del viaje. El aire viciado desprendía un olor extraño al que ya se habían acostumbrado. Sor Vicenta sacó el aparato de la tensión del taburete de cuero y se lo puso a su madre. El corazón de la monja se aceleró y su rostro, de por sí blanco como la porcelana, palideció al instante. Antes de abrir el pico repitió la operación, pero las demás ya sabían que algo no iba bien. Dislocada, la tensión estaba dislocada. Sor Vicenta sintió que también enloquecía y miró fijamente a sus hermanas, que le devolvieron la mirada sin cruzar una palabra. Eso sería Yo quería, no sé, por comentar si quieres sobre este primer relato, y luego nos compartes más fragmentos. Yo ahí vi también historia familiar, ¿no? En mi caso fue mi madre ocupándose de mi abuelo, pues casi 3 años, ¿no? De estar en cama. Y mi abuela falleció de un infarto así repentino y ya. Y creo que hay una parte en el relato, ¿no? Donde una de ellas dice, ¿y ahora de quién voy a cuidar? ¿No? Es decir, ahora cuál es mi función en la vida, ¿no? Si yo siempre me he estado dedicando a cuidar de alguien, ahora se muere y entonces yo me acuerdo de mi madre no por eso, no porque decía, ay, que yo quería haberte cuidado como cuidé a papá. Por favor. Entonces también ver un poco cómo está en ese relato en concreto el tema de los cuidados, ¿no? La ética de los cuidados. Sí. Ahí están las mujeres y están solas las mujeres y cómo también eso de que se reserven esa noche para estar ellas a solas, ¿no? Velándolas, también un poco como de decir esto es algo muy nuestro, ¿no? Que hemos estado cuidándolo
porque ahora de repente se va a llenar la casa de más gente, de extraños. Sí, además esa sensación justo la que Yo lo que veo como, está al final, ¿no? como una última forma, ¿no? Aunque ya murieran, de cuidar ese espacio de cuidados que habían construido las mujeres. Y de alguna forma yo, claro, con este tipo de historias, porque ya he comentado que son muy variadas, en realidad ofrezco la imagen de Candiles, pero cada relato aporta un color distinto a ese pueblo, ¿no? Entonces muchos de ellos, entre ellos Hija de un sueño, pero por ejemplo también el de 12 mariposas del final, en realidad digamos que van generando como un espacio privado que para mí es un espacio reivindicativo también. Es decir, no podemos olvidar que para muchas mujeres rurales las alternativas de escapismo y tal eran bastante limitadas. Entonces, claro, ¿qué podían hacer ellas con esa situación y con ese enclaustramiento en el que vivían? Entonces, claro, yo quería reflejar personajes que a pesar de vivir en esa feminidad limitada, buscaban su alternativa. Entonces, los personajes de Hija de un sueño son mujeres potentísimas, cada una con su personalidad. Yo creo que además se queda bastante claro que cada una tiene una personalidad muy definida en una dirección muy distinta. Y sin embargo, todas ellas son personajes de una resiliencia y de una capacidad de reinventarse brutal. Y claro, en la propia abuela, que nunca tenemos acceso directo a ella, hay un momento del relato donde para mí era fundamental como parte de la construcción, que son las tres hermanas recordando a su madre en ese diálogo entre las tres, cómo van montando y tejiendo la imagen de la madre. Y la madre, claro, es una madre de armas tomadas. Entonces, claro, son todas, ya os digo, son es una forma de rescatar el espacio privado con esa ética de los cuidados, que para ella es fundamental, pero además que lo hacen con todo el gusto del mundo, porque realmente lo han vivido así, pero al mismo tiempo como de alguna forma pues tienen esa capacidad de reinventarse. Y lo conecto con con el relato de 12 mariposas al final, es como una especie de estructura cíclica, porque hay un momento en el de Hija de un sueño, donde las tres hermanas, al quedarse solas con su madre esa noche, hacen referencia de una forma pues, muy sutil a una escapada de las tres para bailar esa noche con su madre, ¿no? Que es una imagen pues como muy poética, pero en realidad conecta con la imagen del último relato de 12 mariposas, que es una reescritura del cuento de los hermanos Grimm, no sé si lo conocéis, de las 12 princesas bailarinas. Pues son como 12 princesas que se van todas las noches a bailar con príncipes a otros reinos y vienen con los zapatos desgastados. Y entonces el padre se mosquea y dice, aquí pasa algo, y entonces quiere descubrir lo que pasa, y al final, pues después de muchas historias, descubre dónde han ido la hija y acaba premiando al que la ha descubierto con el matrimonio. O sea, el típico, ¿no?, cuento un poco de patriarcal y la salida del matrimonio, y vamos a controlar a estas niñas que se escapan y tal. Entonces, de alguna forma, ese relato, ese cuento me sirve para reescribir yo de una forma totalmente feminista y, bueno, con muchos tintes muy líricos, ¿no?, esa historia de las 12 mariposas, de las 12 mujeres que yo convierto en mujeres rurales, ¿no? Pero como digo, conecto esas mujeres del primer relato con las mujeres del último y esa escapada que hacen a través de esa unión entre ellas, ¿no?, y de ese espacio que crean para ellas, que para mí es fundamental para entender que también tienen ese espacio para ellas, ¿no?, esa habitación propia casi de Virginia Woolf. Si queréis que me enrolle, me paráis, ¿vale? También lo que yo sí he visto es en todos los relatos el peso está en habla, lo que dicen, lo que cuentan los personajes, ¿no? Entonces, a la hora de decir, bueno, tengo esta idea que hay muchas novelas o relatos de tesis, ¿no?, donde se ve muy claro que está una voz de narrativa dirigiendo, ¿no?, continuamente la interpretación de lo que pasa, ¿no? Se dibuja la escena, ¿no?, deja hablar a los personajes, pero siempre está como el narrador de apuntador diciendo, cuidado, que aquí lo que yo quiero que te quede claro es que tal son las buenas y tal son las malas, ¿no? Y aquí no, aquí dejas hablar, dejas respirar a los personajes y se agradece, porque yo como lector odio, ¿no?, cuando te van dirigiendo esa cosa tan descarada de decir, bueno, ¿para qué pones a hablar a los personajes si luego tú eres el que estás así, ¿no? Pues me encanta que lo digas, porque además era mi intención. O sea, yo ya os lo he dicho, que son relatos de personajes. Entonces, creo, por lo menos lo he intentado en todo momento, yo nunca juzgo como narrador, por supuesto, o sea, como autor, por supuesto que nada, pero como incluso los narradores y las narradoras que van apareciendo no juzgan, ¿no? O sea, ellos te presentan, te van guiando un poco pues, por las calles de Candiles, si queréis, pero tú juzgas, tú te emocionas, tú ríes, tú lloras, tú te quedas indiferente, o a ti algo te parece éticamente incorrecto, o sea, lo que tú quieras, pero los personajes nunca van
a cuestionar nada. De hecho, me acuerdo que en una de las charlas de hace una semana, una chica me decía que en uno de los relatos retales había una referencia al personaje como en plan la solterona, no sé cuánto, como casi como culpándome a mí como autor, ¿no? de esa misoginia ahí que había ahí, ¿no? Y era como, no, perdona, es que no es el personaje. Es decir, no olvides que yo te estoy presentando como en Babel. Los diálogos de Babel son brutales. De hecho, deciros, por ejemplo, una vez, esto es una curiosidad, pero por ejemplo, una vez llegué a casa de mi madre, ya después de la publicación del libro, y tenía una cara que se le caía. Y digo, algo le pasa, ¿eh? Digo, ¿qué te pasa? Algo te pasa. Entonces me dijo, ¿por qué has escrito ese relato? Es que yo a ti no te he dado una educación para que tú no pongas eso, ¿sabes? Y era como, a ver, estoy dejando hablar a los personajes, ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, ellas mismas, ¿no? Con toda esa carga autobiográfica, cuando yo le leí Hijas de un sueño, ella decía, no, pero es que eso no fue así, ¿por qué no has contado lo que pasó? Y era como, ¿es ficción? Tal vez, ¿no? La ficción no es una autobiografía, sino una ficción. Pero sí, para mí era fundamental no juzgar, no cuestionar, dejar que los personajes se expresen y eso, no ser un escritor que va condicionando a la lectura. Pues me gusta mucho que lo digas, porque la verdad que era lo que te decía. Sí, yo no he leído el libro, pero vamos, estoy fascinada con todo porque bueno, yo soy activista feminista y el tema de la mujer rural creo que es un tema todavía en el que hay que posicionarse y hay que profundizar. Pero me ha encantado, volviendo a la escena de esa habitación con 3 mujeres con su madre, ¿no? Me ha recordado una conversación que tuve con una amiga hace poco, que está creando ella un grupo de ayuda mutua para superar duelos. Y entonces me decía ella a mí que su duelo es que mataron a su hijo, ¿no? Es una cosa muy, muy grande, ¿no? Entonces ella está trabajando el tema, ¿no? Y me decía que el capitalismo nos había extirpado la posibilidad de poder hacer nuestros propios duelos, ¿no? De poder tocar a la persona, personalizar ese momento, y eso nos lo han arrebatado, ¿no? Porque pues no, ya todo es como de color verde de médico, ¿no? Alrededor tuya y el tanatorio, que es algo, ¿no? Entonces pues me parece tan frío, tan distante, entonces me parece una idea muy humana. Claro. O sea, esa es la esencia del ser humano, ¿no? Por lo menos podernos despedir, ¿no? Claro, es lo mismo. Pero fíjate que además que justamente eso también hace, pues, como estoy ahora de charla y eso, pero me pasó lo mismo que una mujer decía que ella tenía la sensación de que no había podido hacer esto, lo que habían hecho estas mujeres, ¿no? Despedirse en privado de su ser querido, el que fuera, no recuerdo lo que me dijo. Y es que es verdad que nos estamos quedando hasta sin esa posibilidad. Por eso es lo que os digo, que en realidad ellas eligen ese espacio y eligen tener el control de esa situación y despedirse de su madre como le da la gana, que para eso han estado toda la vida cuidando de ella, ¿no? y quieren ese espacio de privacidad. Pero es curioso cómo es verdad que te pones a pensar y es difícil tener esa sensación de control en una situación incluso como esa. O sea, que tienes toda la razón. Y por eso para mí realmente presentar este tipo de escenas era muy importante, porque es lo que tú dices, no hay visibilidad. Las mujeres rurales quedan ahí pues estigmatizadas de paletas, de incultas, de no sé qué. Y por ejemplo hay otro relato que es Aceite y jabón, que es la primera persona de una mujer, que además voy generando como distintos registros dentro de esa habla rural, ¿no? Por un lado pues, te encuentras con Sor Vicenta, que es una mujer con carrera, pero en fin, se expresa ruralmente, pero con esa carrera de esos estudios y tal. Y luego te encuentras a la protagonista de Aceite y jabón, que no tiene ningún tipo de estudio, pero que tiene una sabiduría de la vida brutal, ¿no? Después de esa guerra civil, de la posguerra, esa hambruna que había. Aceite y jabón ya te lo dice, ¿no? El título es una mujer que valora absolutamente todo y la forma en que se va expresando te va transmitiendo un conocimiento de la vida brutal, aún teniendo incorrecciones gramaticales de todo tipo. Entonces, claro, para mí era muy importante presentar a esas mujeres, porque claro, yo me he criado con esas mujeres y tienen que tener una voz. Y claro, ha sido todo oral, ha sido a través de la oralidad. De hecho, claro, yo muchas de las historias que hay aquí, venimos de la película bastante, pero hay una base pues, de haberlas escuchado, ya no solamente hablar, sino sus propias historias, que yo he transformado de una forma ficcional y tal, pero están ahí, ¿no? Entonces, tienen que pasar a lo escrito también. No se puede quedar simplemente ahí en el aire y que se vaya pasando y que desaparezcan, sino que queden por escrito. Y era mi intención, pero sí,
volviendo un poco a lo que tú has dicho, recuperar por lo menos el control de situaciones tan privadas como esa, ¿no? La estamos perdiendo. Y hay personajes en tu libro que son personas reales, supongo que sí, me has hablado de tu abuela, de tu entorno, pero otros personajes has tomado inspiración que podrían leer tu libro y decir, a lo mejor no están bien, vale, obvio, pero pueden decir, eso soy yo. Yo creo que eso ocurre mucho, porque además no olvidemos que mi libro se basa, o sea, yo creo un pueblo imaginario. Entonces, claro, la base es pues, los pueblos en los que yo me he criado, evidentemente. Y luego también me he movido por muchos pueblos, he cogido pinceladitas de aquí y de allí, pero claro, la base de los pueblos donde yo vengo, tú imagínate este libro cuando salió y porque el pueblo donde yo vengo, de Jun o de Bellas de Granada, que es la base, pues la gente era como, ¿quién es este? Y por ejemplo, claro, es que en Hijas de un sueño es tan autobiográfico, o sea, realmente Hijas de un sueño es como si fuera un poco la historia de mi familia ficcionalizada y mezclándose con memoria histórica y con otro tipo de historias. Pero claro, ahí claro, las conexiones son aparentemente tan obvias, porque está la abuela, están las hermanas, que hasta la monja está ahí, ¿sabes? Yo digo, es real. Pero claro, es real el concepto, pero luego cambia todo. Ella, te digo, yo se lo leía a ella y ella decía, no fue así, no sé cuánto. Pero claro, la gente en el fondo, yo creo que también parte del morbo era decir, bueno, ¿quién es esta? Y la solterona esta de Retales, ¿quién es? ¿No? Y ese tipo de cosas al final, incluso Retales, que es la historia de una solterona, con toda la carga que eso supone, ¿no? Y claro, se llama Rosita, ¿no? Con toda la intención de generar la intertextualidad de Lorca, con doña Rosita la soltera y tal. Y claro, es una solterona en un pueblo y la geografía de ese pueblo en ese momento es el pueblo de Jun. Es decir, que ahí no he ocultado ni siquiera la referencia geográficas de allí, con lo cual eso creaba todavía más sensación de ¿quiénes son los que están hablando aquí? Pero en realidad luego no hay esa conexión tan directa, ¿no? Pero sí, es parte de todo el proceso. Retomando lo de la geografía fantástica, yo no he leído ningún relato completo, pero yo es que soy un lector primero en plan pulga. Yo cojo los libros antes de leerme y cojo una página suelta y leo otra página suelta. Y me ha hecho gracia lo de la comparación con Macondo al principio, porque cuando yo lo he leído me recordó otro pueblo y no era precisamente Macondo, me recordó más a Yoknapataufa de Faulkner, me recordó mucho más. Porque a lo mejor el tratamiento, a lo mejor la escena que tú has narrado, por ejemplo, me recuerda a la hojarasca de García Márquez, que era una especie de velorio, al principio durante todo el libro lo es. Pero yo me recuerda más a Faulkner por el tratamiento psicológico de los personajes, porque es mucho más denso, mucho más profundo, sobre todo por el tratamiento convencional de la violencia. Faulkner no era un tío que se andase con chiquita a la hora de contar actos de violencia y violaciones entre ellos. De hecho, me acuerdo del caso de lo de Popeye y la botella, que es esa famosa violación que narra, no recuerdo en cuál, si era en cuál, da igual. El caso es que a mí me da mucho la atención esa densidad psicológica y yo a lo mejor no lo pondría en plan García Márquez, sino más cerca de Faulkner realmente que de él. Y quería hacerte una pregunta, la parte de investigación sobre los dialectos, sobre la forma de hablar, ¿cómo la llevaste a cabo? ¿Tomaste notas? ¿Te entrevistaste con personas? A ver, gran parte la tenía aquí. Porque claro, es que cuando te crías con ese tipo de figuras toda tu vida, que yo me acuerdo muchas veces, porque claro, esto también puede generar un poco de debate, como diciendo, ¿qué haces tú dándole voz a unas mujeres rurales? Pero claro, que me he criado con ellas toda la vida y ¿qué es lo que me ha amado? Pero luego, aparte de eso, cuando ya tenía yo la idea de empezar a escribir el libro y tal, me entrevisté con mi madre, con mis tías, con gente del pueblo, con mujeres en general rurales, o sea, no solamente de mi entorno familiar. Y yo iba pues, con mi nota, o sea, me iban hablando, yo discretamente pues iba tomando pues, la palabra tal, la expresión tal, la historia tal. Y entonces fue una cosa muy etnográfica, es decir, que realmente fue caso de estudio. Claro, que eran mujeres reales, que no era investigar aquí cómo se dice esto en tal lado. Claro, a mí lo que me ha llamado la atención precisamente porque tener en claro el concepto, a lo mejor de un giro sintáctico, una determinada palabra es muy fácil, pero darle naturalidad en un texto es mucho más complejo. Claro, no se nota ese trabajo de investigación, en eso consiste al fin y al cabo, en que no se note la teoría esta del iceberg de Hemingway, que se vea solamente lo bonito y lo precioso, pero no se vea todo el aparato que hay detrás. Pero por eso a mí me había muchas veces, porque dio la casualidad que las páginas que yo leí sueltas siempre caía algo de diálogo, sí, algo como mira qué curioso, está muy bien conseguido. Claro, pero es por eso, porque en realidad la base fue escucharla a ella directamente.
Entonces, era incluso, algunas veces eran frases completas que he tomado y que luego me servían de inspiración un poco para los diálogos que yo hacía. Entonces, claro, eso me hacía ir como siendo consciente de esos giros sintácticos. Y eso luego me permitía yo llevármelo a mi terreno y construir los diálogos para que generaran ese mismo impacto, ¿no? Evidentemente también os digo una cosa, que tuve que hacer concesiones, quiero decir, no es una representación totalmente gráfica de lo que es, si no, no se enteraría aquí ni el tato, vamos. Pero es verdad que, bueno, tienes que hacer una combinación para que al final quede una cosa fresca y creíble, pero no diga ser claramente ese tipo de conversaciones, sino que sería bastante complicado de reproducir aquí. Pero sí, realmente la base de documentación es brutal, porque es verdad que quedan obras muertas sentadas allí con mujeres, ¿no?, que me iban contando su historia, y yo, como me hablaban, pues aparte de quedarme un poco con la historia, yo iba tomando nota de todas esas expresiones, ¿no? Y al final tenía ahí un listado tremendo, y fue la base de todo eso. Por eso digo que para mí la parte de prosa poética, pues bueno, tiene su complicación porque tienes que trabajarla mucho, pero la parte de los diálogos fue lo más difícil. Porque claro, yo conforme lo leía, cada vez que lo leía era como, esta palabra sobra esto, no sé qué, y hasta que yo le daba el sentido de decir, bueno, esta ahora sí me cuadra y me suena creíble y verosímil, le di muchas vueltas. Y cuando buceas tanto, no solamente en lo que es la construcción propia de la novela, sino también como tiene elementos autobiográficos o elementos por lo menos de tu entorno o contexto, al final eso te cambia a ti, porque es diferente ver la perspectiva de una persona que vive inmersa en el mundo que una persona que toma cierta perspectiva para escribir sobre él. Entonces, ¿a ti cómo te ha cambiado también pues mira, la escritura de la...? Si te digo que yo ahora, por ejemplo, leo el libro y hay cosas que no sabría decirte si ha sido mi peliculón o ha sido realmente base... No te lo puedo decir. O sea, llega un momento en el que la ficción y la realidad se han mezclado tanto que ya no sé decirte. Y entonces, claro, es verdad que yo creo que eso, para mí incluso, sobre todo la parte de Hija de un sueño, que como digo es más autobiográfica y tal, yo creo que eso ya ha generado una especie de mito en mi familia que ya no sabría decir, porque es que lo he convertido en un mito. O sea, por ejemplo, para que hagáis una idea, en Hija de un sueño hay un momento, o sea, el personaje de Matilde, que es el que se basa un poco en mi madre y que es una historia muy dura, pues claro, yo perdí a un hermano en un accidente de moto y tal, y claro, el personaje es en el que yo me baso para construir un poco la conexión con lo de mi hermano, mezcla mucho, digamos, casi cosas mías y de él, y al final se van mezclando ahí los personajes y las ideas de tal manera que yo, os digo de verdad, ya que he tomado distancia, hay cosas que ya no sé de dónde vienen. Pero es parte, yo creo que es parte de la magia de la ficción, ¿no? y de la creatividad. Pero me ha cambiado hasta eso, hasta el punto de que ya casi que se está convirtiendo, y esto con el tiempo a lo mejor se queda ahí como una especie de mito familiar totalmente inventado, porque en realidad la base es muy ficcional. Pero creo que ese es el poder de la literatura, ¿no? Crear esos mitos y esa historia. Por eso al final, para mí era importante crear una historia alternativa, porque si la historia en realidad es una construcción totalmente artificial de esos grupos dominantes, esa ideología dominante y tal, ¿por qué no crear nosotros nuestra historia alternativa que puedan tener la misma veracidad que los demás? O sea, así que ¿qué nos creemos de la historia de, yo qué sé, de cualquier periodo histórico? ¿Nos lo creemos 100%? ¿O es al final toda una manipulación ideológica que es lo que trasciende como historia? Pues esto al final puede tener ese efecto también y le damos visibilidad a otro tipo de historias diferentes. Pues estás diciendo, volviendo al habla, que el habla que estás hablando del libro, tú la escuchabas, te has criado con ese tipo de habla. Pero parece que ahora tú no la usas con tu madre, o sigues usándola. Sí, a ver, lo que pasa es que lo que digo, hay determinadas expresiones que ya van cayendo, porque claro, eso a lo mejor, claro, yo por ejemplo con mi abuela, pues a lo mejor ella sí que reproducía determinadas expresiones que ya se están empezando a perder. Es verdad que mientras mi madre y mis tías estén ahí, pues quedan ahí, pero ya hacia las nuevas generaciones ya se van perdiendo. Entonces al final eso era mi idea, que al final quedara recogido aquí y haya palabras que incluso ya no se usan. Es la tercera vez que yo de presentación. Me leí el libro hace ya tiempo, la primera, ¿no? Y me gustó mucho. Pero creo que voy a empezar esta noche a releerlo, porque creo que lo voy a leer con otra lectura. Porque tú en la presentación anterior no te has expresado tan a fondo ni hablando de esta manera que estás hablando hoy aquí.
Claro, porque Me es otro estoy foro, ¿no? sorprendiendo, es otro foro. Claro, pero si es que al final... Me acuerdo que en la primera presentación alguien te preguntó qué parte de autobiografía tenía el libro. Y tú dijiste que muy poquita. Porque, a ver, en realidad, Entonces, o sea, autobiografía hay poca. no hay poca. Quiero ¿no? decir, de Pero mi entorno, tampoco matizaste en tantas Claro. cosas. Por eso creo que lo voy a releer. claro. No, de todas también os digo, Terminé uno esta mañana, voy a empezar Otra vez. Porque creo que lo voy a leer con otra perspectiva. claro. Sí, en el fondo también os digo una cosa, que precisamente por el tipo de escritura que creo que se presta para relectura. Porque claro, no es una escritura que tú digas, ya sé lo que pasa al final. Es que da igual que sepa lo que pasa al final, es cómo está Cuando un escrito. libro me gusta, no me importa leerlo. Claro. Y digo que empezar, empiece y sea otra forma de leerlo. Claro, claro. Sí. Estoy oyendo de forma distinta Claro. a las veces. Pero sí, yo probablemente, claro, también aquí es que al basarse un poco en discusión y en preguntas, pues al final va por otros derroteros, ¿no? Yo en una presentación me centro en determinados aspectos y aquí como estamos discutiendo, pues yo mismo estoy sacando cosas que a lo mejor no me había planteado de otra manera y ya empiezo yo a darle vueltas y a discutir con vosotras, entonces claro, salen cosas distintas. Han tenido recordamientos de todas las frases que son otras, pero bueno. Claro, pero es que yo creo que esa es la clave. La clave es que es muy local. Que yo creo que es que eso, que al final hay expresiones que tú te vas a Jaén y dices, no, pero tú notas esos giros. Claro. Claro. Pero que es una cosa muy, muy tuya, que yo también he oído en expresiones. Claro. Sí, aunque no sean iguales, como que tú ya notas esos giros y empiezas a sentir la identificación con ellos. Es verdad que se está perdiendo, porque ahora ya toda la gente estudia, la gente va a la escuela, estamos como más unificados, no hay esa cosa tan personal de los cuentos, de la forma de hablar. Y es verdad que está bien que se recoja, porque si no son expresiones perdidas. Otra forma que ya no es lo mismo. Pero es muy difícil de encontrar en los pueblos gente que hable así. Totalmente. Estas expresiones tan gratuitas, Sí, tan sí, sí. potentes. Pues precisamente por eso. Yo, para mí era la sensación de pérdida. Y la asocié directamente con mi abuela, pero que en realidad es una sensación universal que se está perdiendo todo eso. Quedan palabras sueltas, Sí, sí. pero no quedan las frases ni toda una conversación hilada así. Ahora, palabras sueltas sí que te echas, pero así todo no. Sí. Estoy de acuerdo Es contigo. mi expresión, comparando con mi pueblo. Es más grande que el tuyo, pero bueno, las cosas se reproducen y son iguales. Claro. Si queréis leo otro fragmentito, ¿no? Así vamos abriendo boca. A ver. Bueno, creo que voy, para contrarrestar un poco con lo que he leído, os voy a leer un fragmentito de, si queréis, de Babel. Evidentemente no la violación, ¿vale? Voy a leer justamente después la parte un poco para que veáis cómo contrasta, digamos, esa imagen, o sea, esa situación tan difícil de la violación del principio, tan dura, con esos diálogos tan duros, con la prosa poética que os comento, pero sobre todo insistiendo en esa imagen fluida de la identidad. Ya os he dicho antes casi que el protagonista, aunque hay varios protagonistas, pero uno de ellos es una chica en transición, un chico, que se llama Onofre. Y bueno, pues la historia comienza con esa violación inicial donde una especie de manada la viola, además con toda esa carga transfóbica, ¿no? De tú eres una tía, o sea, no eres un tío. Y entonces, claro, justo después empieza ya un poco toda esta presentación de la identidad fluida de ella. Joder. Y voy a leer ese trocito. Cerró los ojos y el eco del recuerdo se estampó en su mejilla. Sudor, gemidos, risotadas, tiritones de frío y de miedo. La hierba mojada rozando su espalda desnuda, el flash de una cámara, una mano áspera sobre sus labios, el peso desplomado de cuerpos extraños. Olvido. Acarició la cabecita de su hija con el moflete y el roce de la barba le provocó una sonrisa. El vídeo circuló por las redes
y los 6 amigos dieron con sus huesos en la cárcel. Con el tiempo amó a la niña engendrada por el odio. Poco le faltaba para completar la transición con resultados asombrosos, pero frenó el proceso hasta que nació Naila. Era papá, pero también mamá. Era él y también ella. El pueblo se empeñaba en darle nombres. ¿Por qué no lo entendían? Él parió a su hija. Cuando Naila se durmió en sus brazos, la recostó en la cama y se sentó a su lado. Sus rizos dorados caían sobre sus párpados y sus labios regalaban besos inesperados. ¿Qué estaría soñando? Alzó la mano y tocó el atrapasueños. ¿Cuántos cruzarán la red?, pensó. Casi todos resbalarán por las plumas, fundiéndose con el olvido, y las pesadillas arderán al amanecer. Bueno, como veis también un poco el contexto del pueblo, ¿no? Que al final es lo que hila todo. Es decir, incluso aquí en este relato, que además empieza en el pueblo, pero luego hay otro personaje que se llama Manolo y que se escapa del pueblo precisamente por ser el maricón del pueblo, lo dicen, y se va a Barcelona. Entonces parte de la acción de este relato transcurre en Barcelona. Entonces, al mismo tiempo ver cómo Candiles no es imposible de escapar Candiles, ¿no? Cuando él está allí en Barcelona, aún con toda esa conexión tan agridulce que tiene con el pueblo, pues hay un cuadro de Candiles allí en su casa, ¿no? Y como al final la conexión con el pueblo y cómo luego, bueno, en fin, el relato evoluciona, pero el pueblo tiene ahí un papel muy importante para entender también la construcción de la identidad sexual, pero desde la perspectiva del pueblo. Yo quería conectar un poco lo que has comentado al principio sobre la representación de la violencia, que yo creo que un poco decir, bueno, más gráfica o menos gráficamente, ¿no? Que tanto representarla es una forma de reproducir otra vez ese acto de violencia y por lo tanto revictimizar, ¿no? a las víctimas, ¿no? Yo creo que un poco la diferencia puede estar en a quién se le da voz a la hora de reproducir ese acto de violencia, sea más o menos gráfico, ¿no? Por poner ejemplos, cuando en crónicas periodísticas de sucesos nos cuentan señales, datos y detalles de no que la violación, sino de cómo la violaron, si la esperaron, si la engañaron, como decir, bueno, estás dando un manual de instrucciones a futuros violadores, ¿no? No hace falta, ¿no? Eso se puede representar así, con todo tipo de detalles, siempre que se le dé voz a las víctimas, a las supervivientes, ¿no? Yo creo que si no se hace, yo creo que un poco la frontera ética para entendernos en eso está un poco en si esa representación sirve para dar más voz a las supervivientes o no. Entonces, si a última hora la voz no se deja, el punto de vista de la superviviente se deja claro y nítido, pues sí estaríamos como una simple reproducción, repetición más, ¿no? del acto de violencia, de la violación, ¿no? Mi opinión. Sí, ¿no? Pero yo creo que las escenas así violentas que aparecen acá, ¿no? Siempre, ¿no? Está muy clara que está la voz de la víctima ahí, ¿no? Es lo importante, ¿no? Yo, claro, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el cuento de la criada, la serie que han hecho para la televisión, que sí que muy artística lo que queráis, pero la verdad es que hay que reconocer que se recrean ya como en exceso, en esa violencia tan exagerada, ¿no? Entonces, yo no me quería marcar un cuento de la criada aquí, evidentemente, entonces lo que quería era, pues eso, pinceladas, incluso lo de Babel, que ya es una cosa un poco más elaborada al principio, pues lo que os digo, si lo contáis son como 27 líneas, pum, pum, pim, pum, y se acaba, ¿no? Pero claro, es que yo quería que se viera, porque es lo que os digo, luego de repente el espejismo, que tiene un caso brutal, es tan lírico, el relato es casi un poema en prosa, y de repente es tan lírico, con tantas referencias intertextuales a mitos clásicos, no sé cuánto, que es que no te enteras, a lo mejor si no lees bien. Y claro, quería hacer el contrapunto, pero al mismo tiempo, en un relato como por ejemplo Babel, que es un relato de resiliencia también, ¿no? Una figura que a pesar de toda esa violencia al final se reinventan, y esa sororidad que para mí es la clave, yo creo que en todos los relatos, la unión para generar esa fuerza. Y además, otra de las cosas que además hoy salía en el TCM ese que os decía, el tema de la venganza, que al final se convierte en un motivo recurrente, ¿no? O sea, la víctima que se venga de alguna manera, ¿no? Y además incluso en los mitos clásicos, si os vais al de Filomela con su hermana, como al final se vengan del cuñado que es el que vio la Filomela y tal. Es decir, ese concepto de venganza, que yo de alguna manera lo quería reescribir también aquí, es decir, el concepto de venganza desaparece de mi libro, porque yo creo que al final la venganza lo que te provoca es
¿no? Ese carácter agrio de tener que sacar eso, no, tienes que reinventarte desde otra perspectiva y, como os digo, esa unidad creo que al final es la que te da la posibilidad de escaparte y, por ejemplo, en Babel se ve como al final esa imagen inicial se reescribe con esa unión de todos los personajes, ¿no? Y, por supuesto, 12 mariposas, que para mí es el broche del libro, ¿no? Que es esa unión entre todas ellas para generar esa unión alternativa. Pero sí, la verdad es que lo de cómo reflejar la violencia es muy difícil. Creo que más relacionado con el punto de vista, yo creo que normalmente cuando se refleja violencia en la literatura o en el cine o en cualquier medio, siempre se elige por caer en uno de los dos extremos. O hay una representación ética de la violencia, con su digresión, su filosofía, su pensamiento sobre por qué la violencia es buena, mala o justificable o no justificable. Y luego también está la vertiente estética, que a lo mejor si nos recreamos demasiado en eso al final puede acabar siendo una especie de oda a la violencia o de... Yo creo que es necesario más que un punto de vista del agresor o un punto de vista de las víctimas, elijas el punto de vista que elijas la situación que elijas, hacer una unión, una fusión entre la ética y la estética. Yo, por ejemplo, al principio, yo de ese relato había leído la violación, pero no había leído justo lo que venía después. Entonces, a lo mejor esa primera parte en la que narra la violación hay una concesión a la ética en el sentido de mostrar la violencia, el desagrado, lo que repele, pero luego al mostrar la mujer con su criatura está haciendo una concesión a la estética. Entonces, aunando esos dos polos, yo creo que por eso no cabe ninguna duda en que repudia esa violencia y que queda muy bien reflejada. No he leído el otro que ha dicho que a lo mejor solamente tiene un exceso de estética, a lo mejor, y por eso se ha confundido. Pero no sé, yo creo que lo has conseguido muy bien en el principio de ese relato. Pero fíjate que además, a lo mejor esa escena tan violenta, si te recreas demasiado, no olvidemos que, claro, por ejemplo, la pornografía, que no tenemos que irnos muy lejos, es que el imaginario que hay en la pornografía es un imaginario de ese tipo de violencia. Y claro, eso es lo que le pone a muchos hombres y, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Que claro, si tú te recreas en eso, que aparentemente es repulsivo y tal, al final a lo mejor estás creando esa especie de voyerismo del lector, hombre, sintiéndose identificado casi con esa escena violenta imaginaria, con ese morbo y con esa... Entonces, claro, para mí eso es verdad que tienes que tener cuidado hasta dónde llega, porque al final puede que estés haciendo lo que tú dices, casi una oda a ese carácter morboso o de fantasía sexual, porque es que es verdad que tenemos un modelo de pornografía desgraciadamente en esa línea, y eso es lo que funciona en el imaginario colectivo, y a lo mejor eso es lo que potencia también tanta manada y tanta historia, ¿no? Porque es que es lo que vemos en la pornografía. Sí, porque al final nos quedamos en un reflejo, pero no se produce el efecto catártico que cabría esperar, claro, la visión de eso. Pero yo creo que es más una unificación de esos dos polos de los que he hablado, y yo creo que lo consigues muy bien en ese relato. Ese sí he tenido suerte de leer. Sí, de ver. Y lo que has leído a continuación es lo que me faltaba. Claro, para completar. Pues yo creo que era muy bien. Pues no sé, que tampoco quiero aburriros ya, que cuando se dilata mucho yo, en fin, no sé si tenéis más cosas, si no, a lo mejor puedo compartir. Yo sobre el tema de recuperar memoria o historia ocultada, coincide mucho con la voz de la mujer, ¿no? ¿Qué parte de la historia es la que no nos han contado? Pues muchas veces la de los ámbitos privados, ámbitos de cuidados y demás. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho cargo las mujeres. Entonces yo veo ahí, ¿no?, esa conexión, ¿no?, de decir, vale, ¿qué parte de la historia oficial no recoge esto? Bueno, las voces de las mujeres, de las personas LGTBI, ¿no? Entonces coincide, ¿no? Y también un poco el desprecio de la historia oficial a todo lo que es oral, ¿no? Ah, pero son cuentos, son leyendas, no hay un documento oficial, un registro en el ayuntamiento que diga tal. Ah, pues eso se excluye, ¿no?, de la historia. Entonces un poco de leyendas, historias orales, que si la literatura no le da esa visibilidad, un historiador o una historiadora clásica no lo va a abordar. Efectivamente. Fíjate que, por ejemplo, en 12 mariposas, para mí esa era la clave. Porque la construcción de ese relato es lo que digo, una leyenda imaginaria para el pueblo, pero una leyenda que hay un momento del relato
que además es una leyenda que se pasa de madres a hijas, y además en silencio, porque los hombres, como se dice en el libro, dan puñetazos en la mesa, no quieren escuchar eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un momento en el relato que se sugiere que la leyenda podría ser verdad y como que podría haber algún elemento, ¿no?, que se hubiera encontrado, algún documento que probara que era eso, pero ese documento también se ha hecho desaparecer porque no interesaba esa leyenda, esa historia. Entonces, claro, yo jugaba con esa idea también, de decir, bueno, ¿hasta qué punto las mujeres no han pasado la historia, pero incluso, a lo mejor, como cuando podían pasar por rebeldes o por lo que fuera, se hacía desaparecer ese tipo de documentación? Entonces, claro, para mí realmente es jugar con lo contrario, darle la vuelta de la tortilla a la historia, decir, vale, pues ahora voy a presentar un mito que a lo mejor tiene más credibilidad que la propia historia, o personajes como el de la cueva, que es una mujer con Alzheimer, que no tiene ningún tipo de credibilidad, y sin embargo tú terminas el relato y dices, oye, pues me está conectando a mí esta mujer, a lo mejor no está tan enferma ni tan loca, ¿no? Y su forma de ver la vida probablemente me convenza más y me dé más tranquilidad o más conexión, digamos, con mi entorno, que a lo mejor la otra que te está diciendo que está loca, ¿no? Entonces era un libro en el que yo cuestiono absolutamente todo y todas las perspectivas, y creo que es la clave, ¿no?, que nos haga pensar y que no aceptemos lo que se nos ha hecho, ¿no? Que se refiere a nuestro tiempo actual. El libro, es que hay de todo. Depende. Claro, Babel es actual, claro. Entonces es actual y esta persona se violada y además el tema de transición quería saberlo. ¿Por qué has decidido que siguiera con el ¿El personaje? Sí, ¿por qué tú has decidido que el personaje siguiera? Bueno, claro, sí, la decisión... Entiendo que... Claro, no, porque es lo que os digo, para mí ese relato... A ver, era un relato que me provocaba también dificultad, quiero decir, que es un relato con mucha carga ética y claro, yo tuve que tomar también decisiones de lo que quería mostrar ahí, pero claro, para mí, es lo que os digo, es que quería romper el concepto de venganza y de... ¿no? Y entonces para mí el hecho de que ella continuara con su embarazo, él, y además generara esa fluidez de identidad, porque claro, él es Onofre, pero él no deja de ser la mamá o el papá, o como quieras ver, de Naila. Entonces no interrumpe el embarazo con todas las consecuencias morales que pueda tener y al mismo tiempo no va a tomar ningún tipo de acción. Es decir, la legalidad ya ha ido por su curso, queda con los huesos en la cárcel todas estas figuras, no queda claro si va a ser un caso un poco a lo manada, ¿no? Ahí queda en el aire si la justicia es justa o no, porque de hecho luego tenemos otro personaje en ese relato que es la Matahari, con todo lo que es un personaje también cargado de todo, y hay una referencia muy clara al sistema judicial y también se pone en tela de juicio, ¿no? Pero para mí ese personaje de Onofre era presentar la fluidez y bueno, pues tratar de ofrecer una alternativa que no sea la venganza ni otro tipo de perspectiva. Entonces, ya os digo, claro, yo entiendo que puede ser problemático, pero quería reflejar esa fluidez en ese personaje. Y como al final lo que prevalece es esa unión y esa supervivencia y el reinventarse. Lo que más consigue para no hacer lo de la venganza que tú dices, es lo que has leído precisamente, la ternura que muestra en esa ternura que tú haces, que también son una de las partes del libro, más que final, que me parece mucho pero yo cuando leí eso me impactó, y me impactó por eso, no digo de que sobre la venganza, deduje lo fuerte, algo tan fuerte que tiene, y en cambio con la ternura que tú haces, porque al beso, no sé qué, la mira, lo respira, lo haces con tal ternura, la respiración, le da más fuerza al dramatismo, y quizá lo que tú estás diciendo ahora mismo, en ese momento cuando lo leí. Sí, pero sí. Pero es porque son las páginas. Pero es que yo creo que, claro, porque yo en mi libro también lo que quería era el mensaje, pues, el mensaje político, ¿no? Al fin y al cabo, porque creemos en lo que hacemos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo no quería que se perdiera el lirismo, y por eso los relatos tienen esa carga tan lírica, porque no tenemos por qué separarnos, ¿no? O sea, podemos hacer una cosa con mucho lirismo, pero al mismo tiempo con un mensaje, y ya os digo, y además un mensaje que va en muchas direcciones, porque según lo leáis, según lo interpretéis y lo recibáis, el rol de la cuidadora también es un rol tradicional, ¿no? A la mujer en el relato, ¿cómo lo abordas ahí? Quizás tal vez como una crítica también hasta el rol tradicional que de alguna u otra forma ha sido impuesto, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural.
tocas sobre ese rol, ¿no? Porque es un rol tradicional, ¿no? Claro, pero es un poco lo que comentaba antes, que aunque ellas se ven forzadas, digamos, a ese rol de cuidadora, en realidad tal vez es el espacio que les permite explorarse a sí mismas y generar otro tipo de conexiones, porque por ejemplo en las 3 hermanas de Cada Sueño, tú notas que para ninguna de ellas es una carga el cuidado de su madre. En realidad, yo creo que por encima de esa obligación es esa conexión humana entre todas ellas. Al final se crea una especie de complicidad entre ellas tan brutal que yo creo que en realidad es un regalo también. Porque si os comentaba antes lo del diálogo de las 3 hermanas, reproduciendo la figura de la madre, y ese diálogo, pues bueno, hay un momento en el que se sugiere que es casi un diálogo imaginario porque hay tal complicidad entre los 3 personajes que ni siquiera necesitan hablar, ¿sabes? Entonces llega un momento en el que yo creo que bueno, en realidad mi libro lo que explora es cómo todos esos papeles impuestos a las mujeres, ellas los reescriben y se lo llevan a su terreno y se empoderan con esos roles. Entonces, por ejemplo, eso con ellas, pero por ejemplo las 12 mariposas se reúnen en una sacristía, además con toda la connotación de la iglesia que además las denuncia y las... Es decir, se quiere cargar a estas figuras porque no son las figuras de las mujeres, digamos, fieles, etc. Pues justamente en ese entorno tan nocivo para ellas se reinventan y se esconden. Entonces su escondrijo es justamente una cripta de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que es una forma de apoderarse de todas esas imposiciones y al mismo tiempo pues reencontrarse a ellas como, bueno, una personalidad muy definida y con unos regalos en el fondo detrás de todas esas imposiciones. Porque ya os digo, para mí esa conexión de las 3 hermanas con su madre es que es un regalo, es que ese regalo tú a lo mejor como hombre que no cuidas, al final te estás perdiendo esa parte de conexión humana y de cariño. Y igual, o sea, ¿en qué familia no pasa eso, no? Que al final las cuidadoras son las que generan esos lazos y los hombres no tienen ningún tipo de conexión. Eso se lo están perdiendo también. Entonces, para mí es una forma de reflejar cómo esas imposiciones al final pueden ser una forma de empoderarse y de vivir otro tipo de experiencia. ¿En algún momento tuviste en mente la carta de amor de la maga cuando escribiste esa parte? Porque viene a ser algo... la maga tenía esa conexión de amor con Rocamadour, y esa carta de amor a Rocamadour es una de las partes que yo, vamos, siempre he tenido muy grabada en la literatura. Fruto de una violación, pero todo el amor que se vuelca en esa carta me parece maravilloso. Pues mira, probablemente no lo había, es decir, a lo mejor así como es lo que pasa cuando escribes, que muchas veces tú tienes en cuenta, por ejemplo, no sé, el relato de A la vuelta de los sueños, que hay una clara conexión con el Orlando de Virginia Woolf y yo tengo en la mente y de alguna forma va construyendo, pero luego hay tantas conexiones que a lo mejor tú no eres consciente y las tienes ahí, porque claro, la violación, tu hijo y como que te vuelca ahí, pues no me lo he planteado, pero que claro, ahí está la conexión y qué mejor conexión que esa. Digamos que conscientemente no, pero eso es lo bonito, ¿no? Al final que surjan todas estas conexiones ahí, esos diálogos con otros textos tan grandes. el tema de la temporalidad de los relatos, porque tampoco voy a leer menos, pero es un poco que va a través del tiempo, es como un trozo de puzzle. Sí, es que esa es la clave. La clave del libro es un puzzle. O sea, yo os doy un puzzle y tú tienes que ir armándolo, porque si no sería como demasiado obvio, ¿no? Entonces, claro, hay saltos temporales, es decir, que tampoco es que la conexión sea evidente, es el pueblo, ese pueblo que los va uniendo a todos y luego tú ya vas haciendo saltos temporales, algunos son contemporáneos, otros de repente se va a esa leyenda del siglo XIX, algunos pues, claro, de repente como un flashback te va a la época de la guerra civil, en fin. Pero va habiendo saltos temporales y de personajes que tú luego tienes que ir montando y al final tu puzzle va a ser bastante tiempo de ello. Esta ilustración de, no sé, lo que pienso, lo que has elegido es exactamente por el tema de la luz, por el tema de un poco encarcelamiento en un mundo perfecto. Claro que puede ser. Yo quería que fuera algo que sugiriera. Entonces, vamos, de hecho, lo que es la portada, entre comillas, la diseñé yo le dije a la editorial lo que quería y luego ellos ya pues me hicieron el dibujo. Pero realmente, si lo veis, pues como una especie de una niña que está de espalda a los lectores con una especie de candil o de lámpara antiguo, es un poco el simbolismo del pueblo, candiles.
y que invita a que entre a esa especie de mundo que puede ser un mundo enclaustrado, pero puede ser también un mundo mágico. Entonces, claro, el simbolismo de la luz en mis relatos también es muy importante, porque es lo que une todos los relatos. Realmente, yo lo que quería mostrar con eso era las luces y las sombras de esos pueblos, porque al fin y al cabo todos y todas necesitamos esa sensación de pertenencia a una comunidad, pero como a veces esa comunidad puede ser bastante cruel contigo, ¿no? Aunque tú creas que perteneces a ella. Yo creo que Retal es el relato más claro para reflejar eso, un personaje que se cree parte del pueblo y que al final, o sea, tú vas viendo la evolución de ese personaje tan cruel con ese pueblo, ¿no? Entonces, en realidad, el simbolismo de la luz va apareciendo sistemáticamente en los relatos con esa sensación de oscuridad o de iluminación, ¿no? Y bueno, en este caso, pues la luz antigua que va iluminando a la nueva generación para que no se pierda. Pero, que ya os digo, luego realmente las conexiones, las que tú quieras. Todo el tema de los silencios, realmente lo que, o sea, bueno, yo conozco a Gerardo de la universidad y la primera de todas las asignaciones ha sido muy preferida y se llamaba Los silencios, ¿no?, del feminismo. O sea, es como toda la asignatura y de todos los silencios de todo tipo a través de la literatura y ahí reescrito. Sí, que en el fondo es que todo mi bagaje ha sido este. Entonces, a la hora de crear algo, pues claro, no podía ser de otra manera. Tenía que sacar todas esas preocupaciones y darle voz a todas esas figuras que hablan de... Como digo, no quiero cansar mucho más, así que sí. Un chimpún final que nos quieras leer un trocito de algo. Bueno, si queréis voy a leer dos trocitos, ¿vale? Voy a leer, ya que he mencionado tanto el de 12 mariposas, pues voy a leer un trocito de 12 mariposas, el de esas mujeres que... Además voy a leer un trocito del momento en el que están escondidas en la cripta, ocultas de todo ese aparato del pueblo que va detrás de ellas para devolverlas con sus maridos. Y bueno, una de ellas estaba embarazada y da luz en la cripta, con ayuda de otra. Entonces voy a leer ese momento en el que se ve un poco el diálogo de ellas para que veáis cómo trato de reflejar un poco la realidad de esas mujeres. Entonces, el momento del nacimiento. ¡Otra niña!, gritaron cuando Mariluz salió del vientre de su madre. Esta niña tendrá otra vida como yo me llamo Soco. La recién nacida ya era hija de todas. Al calor de la vela recién prendida, compartieron secretos que jamás habían contado. A mí me desvirgó el primo francés de mi marido, soltó Pepa bocajarro después de zamparse una copita de aguardiente. Anda que si se entera mi Antonio... Pues no se habría casado contigo, la interrumpió Manuela, y te habrían mandado al convento con tu Clotilde. Pues mi hermana estuvo a punto de pillarnos con las manos en la masa, continuó Pepa. No veas la perejila. El muchacho escondió debajo de la cama y ella que no se iba. Te tenían que haber atado cortas, somarrana, bromeó Maruja, y se echaron a reír. Pues tú dirás lo que quieras, pero es lo único bueno que me voy a llevar al hoyo. Ese sí que me trató como a una reina. Me decía unas cosas en francés mientras me trasteaba ahí abajo. ¡Qué romántica, Pepa!, exclamó Maruja. Más carcajadas. El aguardiente ya corría por sus venas. Yo no me acuesto con mi marido y por eso me pega tanto, tampoco Consuelo. Madre del amor hermoso. ¿Y eso, cariño, es que no te motiva?, preguntó Manuela. ¿Qué va, mujer?, añadió Consuelo con cara compungida. Es que no soporto que me toque ningún hombre. Cuando era chica, mi tío Aniceto me llevaba al establo a ver los conejos y allí mismo me manoseaba y me decía que me rajaba entera como abriera el pico. En mi casa lo adoraban todos y pensaban que era un santo. A mí me pasaba lo mismo, confesó Puri, medio borracha. Mi abuelo me llevaba al campo y me hacía unas cosas muy feas. Dorita y Mariquita se unieron a las confesiones y mencionaron a un hermano y a otro hijo. ¿Pero habláis en serio?, preguntó Maruja asombrada. ¿Y por qué no se lo contasteis a vuestras madres? ¿Estás loca? Le habíamos dado una irritación que pa' qué, respondió Consuelo. Pobre tica, ya tenían bastante. Ya ves, continuó Dorita, yo a mi madre no le conté ni cuando me vino el periodo. ¡Qué vergüenza! Yo pensaba que tenía algo malo y mucho menos le conté que mi marido me inflaba palo. Maruja se quedó mirándola un momento y dijo, niña, menos mal que estamos juntas.
A ver, si queréis ya que ya me he embalado, os leo. Os voy a leer un trocillo, pero ese, digamos que le he prestado mucha atención a toda la parte rural, pero hay un par de relatos que son más experimentales, ya os decía que son como más casi relatos en prosa, o sea, poesía. Entonces hay uno de ellos que es No duerme nadie, que es un relato que viene justo después de Hija de un sueño y contrasta mucho con ese relato porque es un diálogo con poetas de Nueva York, de Lorca. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es que ese relato es un poco... ¿Cómo lo ha hecho? Claro, ese relato hay que saber un poco el contexto para enfrentarse un poco a la construcción tan extraña, ¿no? Porque es muy experimental. Entonces va de un matrimonio que ella está embarazada de mellizos, de gemelos, y entonces hacen un viaje a Nueva York. ¿Qué pasa? Pues que el viaje se supone que a ella le provoca, bueno, al final como que pierde a uno de los bebés, a uno de los fetos, no nace. Y claro, el relato está narrado desde distintas perspectivas. Entonces una de ellas es ese feto que no va a nacer, hablando. Luego la otra perspectiva sería la madre, con esa sensación de pérdida. Y luego hay pues, también como una especie de narrador general que conecta con el sentido surrealista de Lorca en Nueva York. Y claro, todo se funde en ese relato, se funde la pérdida del bebé con esa connotación de mellizos, de gemelos, el tema del 11S en Nueva York con las Torres Gemelas, o con el juego Lorca y su Nueva York y el asesinato de Lorca. Y todo eso se funde de una forma totalmente estrambótica y surrealista, y de ahí un poco la forma en que se mimetiza con el estilo tan surrealista de Lorca. Y de ahí sí que quería hacer un diálogo claramente con Poeta Nueva York. Entonces, claro, es muy denso y muy lírico. Entonces os voy a leer, y ya con esto acabo, yo dejo tranquila, os voy a leer un pequeño fragmento donde la mujer, que os digo, la madre, está en Nueva York y de alguna forma su dolor se va a mezclar con el dolor de las Torres Gemelas y con el asesinato de Lorca que se sostiene y que luego ya se elabora en otra parte del relato. Entonces, ese momento en Nueva York, ella, la madre. Abrí la corredera y me adentré en la oscuridad. Yo estaba en la terraza luchando con la luna. Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la noche. La mesa de hierro del balcón desprendió una luz plateada y la luna se alzó vanidosa en el cielo de mago. Los rascacielos dibujaron sonrisas deformes en un mar de luces hambrientas y rocé el origen con la yema de los dedos. Todavía había sitio para el hueco más negro, una fosa sin fondo donde todo cae eternamente, un vacío que abre una herida infinita. Escuché el sonido de una explosión y luego otra, y gritos y angustia y lágrimas y saltos al vacío y mucho dolor. ¿Cómo suena el dolor? Y dos gigantes de carne y hueso con las entrañas desparramadas por los suelos y polvo blanco y pegajoso y tóxico para el corazón y despedidas enlatadas en mensajes de voz, sangre de poeta. Pues muchas gracias. A ver, un rato. Sí.